Francesas, franceses, queridos compatriotas, la última vez en que me dirigí a ustedes en esta pandemia fijé un plazo, una decena de días, para juzgar la eficacia de las decisiones tomadas y decidir si era oportuno adoptar nuevas medidas. Y ahí estamos. Los esfuerzos que se han hecho han sido útiles, pero está claro que no es suficiente. Está claro que no es suficiente. Ahora mismo, ¿cuál es la situación de nuestra epidemia? El virus circula en Francia a una velocidad que ni siquiera las previsiones más pesimistas habrían anticipado. El número de contagios en la población se ha doblado en menos de 2 semanas. Ayer, 527 compatriotas murieron por el COVID-19. Hay 3.000 personas en la UCI, más de la mitad de la capacidad nacional. De forma distinta a la primera oleada, el conjunto de regiones se encuentran hoy por encima del umbral de alerta. En muchos sitios, para asistir a los pacientes de COVID-19, hemos tenido que empezar a desprogramar operaciones de corazón y de cáncer, a veces las mismas que tuvieron que ser pospuestas en primavera. Hemos tomado medidas. Ya eran difíciles. Sé que muchos de ustedes las han visto así, pero eran indispensables. Y sin duda no han sido plato de gusto para muchas personas, pero son insuficientes. Nuestra estrategia se ha definido desde el verano. Se trata de vivir con el virus, se trataba de controlar su circulación, basándonos en nuestra capacidad para hacer pruebas, alertar y proteger, con esos gestos de barrera, la protección de los más débiles y medidas para ralentizar la epidemia a nivel territorial. Eso es lo que hemos hecho desde agosto. ¿Hemos hecho todo bien? No. Siempre he dicho, podemos mejorar, pero hemos hecho todo lo posible y creo profundamente que nuestra estrategia, habida cuenta de los datos, era correcta. De hecho, ha sido la misma en todos los países europeos. Podríamos haber ido más rápido al principio con las pruebas, pero desde hace varias semanas somos uno de los países que más pruebas hacen. Sin duda, tendríamos que haber respetado más los gestos de barrera, los gestos de protección, sobre todo con la familia, con los amigos, que es donde más nos contagiamos. Eso no tenemos que reprochárnoslo ahora. Pero sobre todo, vemos que ahora mismo estamos inmersos en esta aceleración repentina de la epidemia. Un virus que parece que está ganando fuerza conforme avanza el invierno, conforme bajan las temperaturas y de nuevo hay que ser muy humildes. Estamos todos en Europa. Estamos todos sorprendidos por la evolución del virus. Algunos países como España, Irlanda, Países Bajos han adoptado medidas más duras que nosotros. No obstante, estamos todos en el mismo punto. Estamos desbordados por una segunda oleada que ya sabemos que será más dura y más mortífera que la primera. Ahora mismo, sabemos que hagamos lo que hagamos, cerca de 9.000 pacientes estarán en la UCI en mitad de noviembre, es decir, casi la totalidad de la capacidad que tiene Francia. Nos organizamos para hacer frente a ello, para tener camas adicionales y vamos a hacer todo lo posible todos juntos, pero eso no es suficiente. Si hoy no frenamos de manera brutal los contagios, nuestros hospitales se saturarán rápidamente sin que esta vez tengamos la posibilidad de transferir muchos pacientes de una región a otra, porque el virus está en todo el país. Si hoy no frenamos de manera rápida los contagios, los médicos tendrán que elegir. Aquí un paciente con COVID y aquí un paciente víctima de un accidente de coche. Y eso, habida cuenta de nuestros valores, de lo que es Francia, es algo inaceptable. En este contexto, mi responsabilidad es la de proteger a todos los franceses. A pesar de las polémicas, a pesar de lo difícil que sea tomar las decisiones. Eso lo asumo plenamente ante ustedes esta noche. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Lo primero es proteger a las personas más mayores, a los más frágiles, aquellas y aquellos que tienen diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas, que son las primeras víctimas
de la COVID-19. La edad es uno de los factores preponderantes. El 85% de los enfermos que han fallecido tenían más de 70 años. También proteger a los más jóvenes, porque si el virus mata a los más mayores, también, aunque sea no tan habitual, a los más jóvenes. El 30% de los pacientes en la UCI tienen menos de 60 años. Y no sabemos a día de hoy cuáles son las secuelas a largo plazo. Pérdida del olfato, del gusto, dificultades respiratorias. Contraer este virus nunca es anodino, aunque tengamos 20 años. Tercer objetivo es proteger a nuestros sanitarios, los que están en el hospital, en las estructuras médico-sociales y que ya lo han dado todo durante la primavera. Han tenido que redoblar su actividad durante el verano para recuperar lo que tuvieron que aplazar en primavera. Y a pesar del cansancio que tienen hoy, siguen atendiendo las urgencias. Les debemos el hecho de adoptar todas las medidas de precaución para limitar la propagación del virus. Si no lo hacemos por nosotros, por nuestros seres cercanos, hagámoslo por ellos. Se trata, en tercer lugar, de proteger a los más modestos, porque viven en lugares más exiguos, tienen empleos más precarios, son los que más se ven afectados por el virus en el plano sanitario. Pero también son los que más se ven afectados por las consecuencias económicas y sociales de esta crisis. Por último, tenemos que proteger a nuestra economía. No creo que haya que oponer salud y economía. Algunos quieren decir eso, pero no lo creo. No hay economía próspera en una situación sanitaria degradada, con un virus que circula de manera activa. Y se lo digo claramente, tampoco hay un sistema de sanidad que se sostenga si no hay una economía fuerte para financiarlo. Por lo tanto, hace falta ese equilibrio, sin perder jamás de vista un principio intangible para nosotros. No hay nada más importante que la vida de las personas. ¿Cuáles son, por lo tanto, las posibles estrategias para llegar a lograr estos objetivos? Podríamos, algunos lo reconocen, no hacer nada y dejar que el virus circule. Eso es lo que se llama la búsqueda de la inmunidad colectiva, es decir, que cuando el 50 o el 60% de la población se ha visto contagiada. El Consejo Científico ha evaluado las consecuencias de esta opción. Han sido implacables. A muy corto plazo esto significa tener que elegir entre pacientes en el hospital. Y de aquí a unos meses, eso significaría al menos otros 400.000 muertos. Francia jamás adoptará una estrategia así. Nunca dejaremos morir a centenares de miles de nuestros conciudadanos porque esos no son nuestros valores. Tampoco es nuestro interés. Una segunda vía sería confinar únicamente a las personas en riesgo. Esta vía tampoco ahora mismo se puede utilizar. Lo primero supone un debate ético. Pero, por un lado, las personas vulnerables necesitan ayuda exterior para ayudarles en sus casas, sus comidas. Algunos viven con sus familias. Por lo tanto, crear una burbuja así de una generación como una barrera no es realista y es insuficiente. Por otro lado, el virus también se desarrolla de forma grave en los jóvenes. Por lo tanto, confirmar únicamente a los mayores es ineficaz, porque el virus seguiría circulando muy rápido y con formatos graves en el resto de la población. Por lo tanto, no podríamos proteger a nuestros sanitarios, a nuestros médicos de urgencias, ni siquiera a nuestros mayores con esta estrategia. Puede ser pertinente, pero no suficiente. Podríamos apostarlo todo a la estrategia de hacer pruebas, alertar y proteger. Hacemos 1,9 millones de pruebas a la semana. Somos uno de los mejores países de Europa al respecto. Y gracias al trabajo de las agencias de salud, se hacen 100.000 llamadas para identificar, rastrear contactos e intentar romper las cadenas de contagio. Este sistema puede ser eficaz con unos miles de casos al día. Pero hoy tenemos entre 40 y 50.000 contagios al día. Sin duda, este sistema sí no es eficaz. Y además, ningún país europeo lo está practicando a día de hoy. En lo que se refiere al aumento de la capacidad de las UCIs, que algunos dicen que es un camino que nos permitiría seguir adelante, les quiero decir de manera muy clara que lo estamos haciendo, pero tampoco es la respuesta adecuada. Tenemos un stock de medicamentos, respiradores, mascarillas, guantes,
todo lo necesario porque aprendimos de todo aquello que nos faltó durante la primera fase. También hemos formado a unos 7.000 enfermeros y médicos para poder trabajar en las UCIs. Y también hemos aumentado nuestra capacidad, que ha pasado de 5.000 camas antes de la primera oleada a 6.000 a día de hoy. Y vamos a llevarla a más de 10.000 camas de UCIs. Por lo tanto, se trata de un esfuerzo colosal que hemos hecho a nivel de formación, de inversión también, pero no es suficiente ante esta oleada. También actuamos a medio plazo. Los 8.000 millones de euros que se invierten en hospitales y en sanidad va a permitir reforzar lo atractivo que sean estos trabajos. Pero no hay soluciones mágicas. No vamos a poder crear en unos meses una capacidad totalmente distinta a la que teníamos. Tampoco, habida cuenta del hecho de que el resto de países europeos están saturados, tampoco podemos recurrir a mano de obra extranjera a corto plazo. Estaría muy bien poder tener más camas, pero ¿qué queremos? ¿Que miles de nuestros conciudadanos pasen semanas en la UCI en reanimación con las secuelas que les pueden quedar? ¿Cuál es la buena estrategia entonces a día de hoy? Confinar a los más mayores, los más vulnerables, hacer pruebas, alertar, proteger, más camas de UCI. Ninguna de estas propuestas es suficiente ahora mismo. Hay que ir más lejos. Tras haber consultado a los científicos, hablar con las fuerzas políticas, económicas y sociales, tras haber hablado también con todos nuestros socios europeos, y haber sopesado los pros y los contras, he decidido que hay que, a partir del viernes, volver a confinar para detener el virus. Todos los territorios nacionales se verán afectados con adaptaciones para los territorios de ultramar. Como hemos aprendido de lo que pasó en primavera, este confinamiento se adaptará en torno a 3 puntos básicos. Las escuelas seguirán abiertas. El trabajo podrá continuar y los hogares de jubilados podrán recibir visitas. ¿Cuáles son las reglas de esta nueva etapa? El gobierno mañana lo va a detallar durante una rueda de prensa. Lo primero está lo que no va a cambiar en relación a lo que hemos vivido en primavera. Como en primavera, podrán salir de su casa solo para trabajar, ir a una cita médica, para ayudar a un ser cercano, para hacer las compras básicas o tomar el aire cerca de su domicilio. Ahí volvemos al certificado de responsabilidad. Las reuniones privadas fuera del núcleo familiar se excluyen, las reuniones públicas se prohíben y no podrán desplazarse de una región a otra, salvo para volver del Puente de Todos los Santos. Ahí habrá una tolerancia durante este fin de semana de vuelta para que todo el mundo pueda volver de su lugar de vacaciones, para que las familias puedan organizarse. Los comercios que en primavera fueron definidos como no esenciales, que reciben público, por ejemplo, bares y restaurantes, serán cerrados. Como en primavera, va a haber una respuesta económica para proteger a las empresas que más sufran. Las pymes que han tenido que cerrar de manera administrativa, se les va a asistir con 10.000 euros al mes en su pérdida de volumen de negocios. Los trabajadores y empleadores que no podrán trabajar seguirán disfrutando de un desempleo parcial y lo vamos a completar con una medida de tesorería para las cargas, los alquileres de las próximas semanas y un plan especial para los autónomos, los comerciantes, las empresas muy pequeñas que sin duda son los que más temen estas próximas semanas. En relación a marzo y abril, hemos aprendido y hemos progresado. Por esta razón, hay algunas reglas que van a cambiar. Lo primero, nuestros niños van a seguir yendo a la escuela, porque antes hubo muchas consecuencias, sobre todo para las personas más modestas. Las guarderías, escuelas e institutos seguirán abiertos con protocolos sanitarios reforzados. Las facultades y universidades, al contrario, sus clases serán online. Siempre que sea posible el teletrabajo se generalizará, pero esta es una segunda diferencia respecto a primavera. La actividad
seguirá con más intensidad. Esto significa que las ventanillas de los servicios públicos seguirán abiertos. Las fábricas, las explotaciones agrarias, los edificios de obras públicas, las obras públicas seguirán funcionando, seguirán trabajando. Por lo tanto, les pido, en la medida de las posibilidades de cada uno, a que participen en este esfuerzo colectivo. Innovar a través de pedidos a distancia, de venta online o de entrega a domicilio. El gobierno va a acompañar a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, a los comerciantes que quieran digitalizarse. Nuestras fronteras internas al espacio europeo seguirán abiertas. Salvo excepción, las fronteras externas seguirán cerradas. Evidentemente, los franceses en el extranjero podrán volver al territorio francés. Se harán test rápidos en los puertos y en los aeropuertos para todas las llegadas. Ningún viajero podrá entrar al territorio europeo sin estar seguros de que no es portador del virus. Por último, para evitar que vivamos estos dramas humanos que vimos en primavera, las visitas a los hogares de jubilados se permitirán bajo unas normas determinadas. Ahora, en este puente de Todos los Santos, quiero que podamos seguir enterrando también dignamente a nuestros seres queridos. Este nuevo confinamiento solo tendrá éxito si todos nos movilizamos y si todo el mundo hace su papel. A las personas más vulnerables, a los mayores, a los más de 70 años, les pido una mayor vigilancia, menos reuniones con la familia y con los amigos, y que se cumpla las medidas de distanciamiento físico, incluso dentro del domicilio, llevar mascarilla, incluso cuando estemos dentro de casa con nuestros seres queridos. Eso es muy importante para ustedes. Los sanitarios en los hospitales tienen un papel esencial. Necesitamos también médicos en zonas rurales, todos los profesionales médicos para asistir a todos los pacientes desde que sufran los primeros síntomas para que no desarrollen una forma más compleja de la enfermedad. Necesitamos a nuestras autoridades. Los alcaldes tienen aquí un papel muy importante. Les quiero saludar, alcaldes, presidentes de regiones. Les necesitamos de una manera aún mayor para ir más lejos en materia de prevención. Movilizar a nuestras asociaciones para acompañar a las personas más aisladas, a los que están menos informados y garantizar que se aplican adecuadamente las medidas adoptadas, ya sea con los jóvenes, en los colegios, o acompañar a las personas más vulnerables o más mayores. Nos hace falta también nuestras fuerzas de seguridad interior para que se apliquen las medidas. Las fuerzas de seguridad civil para desplegar plataformas de test y estar en contacto con la población. También nos hace falta un sentido de la responsabilidad de cada uno, el espíritu ciudadano de todos. Hay que quedarse en casa lo máximo posible, hay que cumplir las reglas. De nuevo se lo digo, el éxito depende del civismo de cada uno y cada una de nosotros. ¿Cómo se va a desarrollar esta nueva etapa en el tiempo? Cada hora cuenta. Estas medidas hay que aplicarlas lo más rápido. Lo serán en la noche del jueves al viernes y se aplicarán como mínimo hasta el 1 de diciembre. Desde mañana habrá un debate y una votación en el Parlamento. Desde mañana el Gobierno detallará todas estas medidas. Tenemos que ser transparentes y estas decisiones difíciles se tienen que tomar en un marco democrático donde toda la oposición se exprese. Mañana también voy a participar en un Consejo Europeo para coordinar las respuestas sanitarias de los distintos países de la Unión. Cada 15 días haremos un balance de la evolución de la epidemia. En su caso, decidiremos medidas adicionales y evaluaremos entonces si podemos aligerar algunas medidas, sobre todo a nivel del comercio. Sé que muchos comerciantes esperaban no cerrar. Sé que para los comercios del centro de la ciudad les estoy pidiendo un esfuerzo muy grande. Si de aquí a 15 días controlamos mejor la situación, reevaluaremos la situación y esperamos reabrir algunos comercios, sobre todo en este periodo tan importante antes de Navidad.
días controlamos mejor la situación, reevaluaremos la situación y esperamos reabrir algunos comercios, sobre todo en este periodo tan importante antes de Navidad. Veremos si podremos celebrar en familia Navidad y Nochevieja. Nuestro objetivo es muy sencillo, reducir mucho los contagios y pasar de 40.000 contagios al día a 5.000. Ralentizar significativamente el ritmo de ingresos en el hospital y en la UCI. Solo entonces podremos volver a tener la estrategia, hacer pruebas, alertar, proteger. Por eso, durante estas semanas, vamos a hacer un esfuerzo masivo para tener más plataformas de pruebas a través de una nueva organización. De manera colectiva, tenemos que utilizar de manera masiva la aplicación Todos Anticovid, que es muy importante para hacer frente a esta emergencia. Test en 30 minutos, mejor rastreo, aislamiento eficaz de las personas positivas. Es un tema en el que tenemos que seguir reflexionando. Una vez que pase el pico de la epidemia, todas estas herramientas nos tienen que permitir seguir el camino hasta que llegue la vacuna en verano. Todos nos ha sorprendido la aceleración repentina de la epidemia, a todos. Da la impresión de que este es un día inacabable. Pero pase lo que pase, tenemos que seguir unidos, tenemos que ser solidarios y no ceder al veneno de la división. Este es un periodo difícil, porque pone a prueba nuestra resistencia, pero es revelador de lo que somos. Somos hombres y mujeres unidos los unos a los otros. Muy pocas generaciones habrán tenido que pasar por retos como este. La pandemia, las crisis internacionales, el terrorismo, las divisiones de la sociedad y esta primera oleada y la de ahora. Pero confío en ustedes, en la capacidad para superar esta prueba. Cada uno en nuestro lugar, tenemos que ser transparentes, aplicar las reglas que nos fijamos y, estando unidos, nos necesitamos los unos a los otros. Somos una nación unida y solidaria, y bajo esta condición es como lo conseguiremos. Somos Francia. Cuento con cada uno de ustedes. Yo estaré ahí, estaremos ahí y lo conseguiremos todos juntos. ¡Viva la República! Y viva Francia.